Chicos, buenas tardes con todos. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera clase y vamos a tratar acerca de lo que es la teoría atómica moderna. Vamos a hablar acerca de nuevas teorías que han propuesto. En este caso vamos a hablar de tres personajes importantes, Louis Broglie, Heisenberg y Schrödinger. Y vamos a hablar también acerca de algunos términos generales que debemos de tomar en cuenta para conocer e identificar este tema. En la actualidad, para la descripción de los electrones se utilizan conceptos matemáticos de probabilidad. Y es así que se llega a determinar algunos términos como la mecánica cuántica moderna. ¿A qué trata esto? Bueno, esta surge hacia 1925 como resultado del conjunto de trabajos realizados por Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Dirac, capaces de explicar de forma satisfactoria la construcción atómica a través de fenómenos físico-químicos. Es así que esta mecánica cuántica se basa en la teoría de Planck y tomó como punto de partida la dualidad onda-corpúsculo. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a entender un poquito más a qué es lo que se refiere este término de mecánica cuántica. Debemos de considerar también de que Louis Broglie en 1923 extendió el carácter dual de la luz a los electrones, protones, neutrones, átomos y moléculas, basándose en consideraciones relativas y en la teoría cuántica, pensó que ésta iba a partir de acuerdo a la luz, haciendo una comparación de onda con la partícula de las materias. Y esto nos hace ver que esta comparación se debe al carácter dual que tienen las partículas, parte de la materia. El movimiento de una partícula puede considerarse como un movimiento de un paquete de ondas y esta va a generar una superposición de varias ondas de longitudes de diferentes formas cuyas oscilaciones van a ser intrínsecas al máximo punto del espacio ocupado por la partícula. ¿Qué quiere decir? Que mientras más larga sea la onda y más se note, va a demandar que la partícula que se está analizando va a ser más grande. En ciertas situaciones, una de las partículas en movimiento va a presentar propiedades ondulatorias y es en otras situaciones que puede presentar propiedades determinadas de la partícula. La ecuación que tenemos nosotros a continuación es la ecuación de la longitud de onda, que está regida por variables tanto de la dispersión, la velocidad y la masa de la onda que se va a tener. También vamos a hablar acerca de algo muy particular que es el principio de incertidumbre que fue propuesta por Heisenberg en 1927 y él nos dice que la mecánica cuántica indica que no es posible determinar la posición y la cantidad de movimiento de una partícula y a esto se le conoce como el principio de incertidumbre. Entonces, esto como que entra en contradicciones un poco con Thomson y Dalton, quienes decían que ya estaba especificado la, el comportamiento de la partícula que se iba a tener. Y Heisenberg nos dice que si bien tenemos nuestro núcleo y nuestra nube electrónica con los electrones girando alrededor de este núcleo, el comportamiento que éstas van a tener no es nada determinado y se va a realizar a través de oscilaciones ondulatorias. Es así que este principio va a ser una consecuencia de la dualidad de onda, que es una partícula de la radiación y de la materia. Todos los objetos, independientemente de su tamaño, están regidos por el principio de incertidumbre, lo que significa que su posición y movimientos se pueden expresar solamente como
probabilidades. Es así que él conserva y propone esta ecuación que está basada en algunas variables que van a determinar este comportamiento que no es regido, no va a ser exacto, pero va a depender del tamaño y movimiento de la partícula. Entonces, es así que Heisenberg da pase a Schrödinger y él da la descripción del modelo mecánico cuántico del átomo, dando la ecuación de la onda en 1926. Aquí Schrödinger ya lo afirma y da algunas variables que van a hacer posible este fenómeno que se estaba realizando en cuanto a las longitudes de ondas. Basándose en que Broglie y considerando que el movimiento del electrón es análogo a un sistema de ondas estacionarias, Erwin Schrödinger propuso una ecuación de onda aplicable al átomo de hidrógeno designada por este signo, a la cual le llamó la función de onda, y esta va a estar en función de las coordenadas cartesianas x, y, z, e y v. Entonces, esto ya nos indica de que no vamos a ver a la estructura del átomo en una dimensión ni en dos dimensiones, sino va a ser tridimensional y nos va a dar más información acerca del espacio en el que éste se ubica. Y aquí tenemos la ecuación de la longitud de onda basada en la función de onda y las variables x, y z, que quiere decir que se encuentra en tres espacios, es tridimensional y todos están relacionados entre sí. Entonces, esta es una ecuación puramente teórica y debe su validez a que los resultados y conclusiones coinciden plenamente con los hechos probados experimentalmente. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que en la anterior clase vimos otras teorías que estaban basadas en una parte experimental y otra estaba basada en la parte teórica, como lo fue descrito por Demócrito y Leucipo. Entonces, como ya esto es algo experimental, está basado no solamente en utilizar aparatos, máquinas y elementos que comprueben que una teoría es cierta, sino matemáticamente puede ser probada también una teoría. Si los números lo dicen, la experimentación lo dice, es mucho más creíble una teoría. Es por eso que aquí ya nos dice eso, que todo lo estudiado anteriormente a través de equipos y máquinas, utilizando estructuras, átomos, gases, diferentes construcciones, es comprobado a través de ecuaciones matemáticas. Es así que nos dice que los electrones giran en torno al núcleo siguiendo órbitas circulares, pero hoy sabemos que un electrón es un subnivel de energía, dado que éste se va a mover aunque la mayor parte del tiempo se encuentra en una región de espacio más o menos definida llamada orbital. Entonces recordemos que Thomson nos decía de que este electrón iba a girar en órbitas elípticas alrededor del núcleo y que podrían pasar de un nivel a otro aumentando o disminuyendo su energía. Y aquí lo comprobamos. Pero esto, ¿cómo se da? A través de un subnivel en órbitas circulares. Aquí ya conocemos un poco, tenemos a tres orbitales, Y, Z, X, todos son P, el orbital P, que están en un nivel 2. Más adelante vamos a ir comprendiendo un poquito más, pero ya tenemos las tres dimensiones que les mencionaba. Entonces vamos a recordar también un poquito más acerca de las anteriores teorías que vimos y las vamos a ver cuál ha sido esa evolución que se ha tenido a lo largo de los años para poder conocer las teorías modernas y entender un poquito más acerca de la estructura del átomo actualmente. ¿Cómo es así que se llega a tantos descubrimientos?
Si bien mencionábamos que fue Demócrito y Leucipo quienes iniciaron esto con la teoría atomística, donde mencionaron que los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos e incomprensibles, y que las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pasamos de ellos a la teoría de Dalton, que fue planteada en 1803 y tuvo una vigencia hasta 1800, hasta 1904 con Thomson, ¿no? ¿Y qué es lo que nos mencionaba Dalton? Recordemos que su modelo atómico es el responsable de la primera teoría del átomo con base científica, y esto se basó en el modelo atómico de un nuevo sistema de filosofía química que nos explicaba que la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos, y los átomos eran sin división, se creía que eran indivisibles. Y ya Thomson en 1904 nos dice que el modelo atómico propuesto por él era la existencia de partículas subatómicas, con la explicación del budín de pasas o el pastel de pasas como es conocido. Y él nos decía que los electrones estaban incrustados en una masa esférica de carga positiva. La carga negativa del electrón era la misma que la carga positiva de la esfera. Entonces, tanto lo positivo como los negativos iban a tener la misma cantidad de carga. Entonces, esto ya comenzaba a darnos una idea de qué es lo que tenía en su interior cada átomo, ¿no? Y de qué estaba compuesto. Rutherford en 1911 nos dice que se desarrolla un experimento físico-químico en el cual se obtienen nuevos resultados a partir de la estructura de la materia. Y esto se realizó en colaboración con Heisenberg y Ernst. Entonces, desde aquí ya parte Heisenberg. La dispersión de las partículas alfas que ellos encontraron describieron el modelo atómico, el cual se basó en que los átomos son en su mayoría el espacio vacío. Los átomos poseen un núcleo central en el cual se concentra casi toda la masa del átomo, y existen los electrones que giran en torno al núcleo en órbitas circulares y concéntricas. Entonces, esto lo confirma Bohr en 1913, pero también cubre algunas de las dudas que se tenían con respecto a la teoría atómica de Rutherford, ¿no? ¿Y en qué se contradecía Rutherford? Bohr nos dice que se contradecían las leyes electromagnéticas de Maxwell, y que según ellos se mencionaba que la partícula estaba cargada cuando se aceleraba y emitía una energía electromagnética. Es así que Bohr nos dice que los estados de movimiento electrónico permitidos son aquellos en los que el movimiento angular del electrón era un múltiplo entero. Entonces, cuando el electrón estaba en uno de sus estados, no irradiaba energía, pero cuando cambiaba de estado, podía absorber o desprender esta energía. Entonces, esto hace que las oscilaciones eléctricas del átomo solo se iban a poseer cantidades discretas de energía e iban a emitir una radiación. Y todo esto iba a estar en unas ondas circulares. Todo estaba ordenado. Entonces ya nos decía que los electrones no estaban dispersos como en las anteriores teorías, sino que seguían una trayectoria constantemente, y que al pasar de un nivel a otro nivel se perdía o se absorbía energía. Es así que llegamos por fin a Schrödinger, que en 1926, como les mencionaba, hace la descripción del modelo de la mecánica cuántica del átomo, dando la ecuación final de la onda, ¿no? En 1926. Entonces, todos ellos aportaron muchísimo para poder tener el conocimiento de esto. Es así que con la mecánica cuántica llegamos a tener un poco más de conocimiento sobre los números cuánticos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces
Pero ¿para qué nos sirve haber conocido todas estas teorías? Pues para entender un poco más acerca del comportamiento de la estructura de un átomo, cómo es que se formó y qué es lo particular de esto. Si sabemos que todo lo que nos rodea está compuesto por distintos tipos de átomos. Para ello debemos de conocer un poquito más acerca de algunos conceptos como el electromagnetismo, que fue parte de algunos experimentos que realizó tanto Dalton, Thomson, ¿no? Entonces, el electromagnetismo es parte de la física que engloba el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos una fuente de energía que va a generar el electromagnetismo y ese magnetismo se va a desarrollar alrededor de un cuerpo. Cuando hablamos de cuántico, esto nos hace referencia a las magnitudes físicas que solo pueden tomar ciertos valores discretos, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes que nos describen un poco lo cuántico. Cuántico viene de cantidad, pero una cantidad mínima. Mínimo es lo que vemos. Cuando hablamos de los espectros, es un resultado de la separación de los componentes de distintas longitudes de onda de la luz o de otra radiación electromagnética. Y esto es parte del experimento que realizó Heisenberg y Broglie para que puedan conocer el comportamiento de la longitud de onda y puedan describir la ecuación que al final fue Schrödinger quien la determinó totalmente y fue el que nos la dio a conocer con todas las variables que intervenían en este. Aquí podemos ver el espectro que se puede generar en un átomo, teniendo en cuenta su núcleo y su capa externa, su nube electrónica, ¿no? Y cada uno de los niveles de energía emiten un color particular y esto se ve a través de una dispersión de energía que lo puede generar un cuerpo con múltiples caras que puede ser un prisma en este caso, ¿no? La difracción. La difracción es un fenómeno característico de las propiedades ondulatorias de la materia, por el cual un obstáculo que se opone a la propagación libre de estas ondas se presenta como una libre longitud de onda secundaria que es emitida y derivada en todas las direcciones. Entonces tenemos una principal que se va a subdividir. Entonces ya vamos a tener, por decirlo, dos niveles de energía, un principal y uno secundario. Entonces ya vamos a tener más conocimiento de cómo es así que se llegan a generar estos niveles de energía que se irradian a partir de un punto específico. Bueno chicos, esto es todo lo que vamos a tratar en esta clase y en la siguiente seguiremos hablando acerca de los números cuánticos y qué es lo que se conoce como los niveles de energía, cuántos niveles de energía hay y por qué son tan importantes y qué es lo que se puede hacer con estos. Ya conocemos que cuando nosotros conocemos cómo es que se forma la teoría de la estructura del átomo, entendemos un poco el comportamiento que estos tienen. Y son muy importantes porque teniendo los conocimientos adecuados, podemos modificar estas estructuras y darles algunas propiedades que beneficien. Solamente se han estudiado los átomos de cobre, oro, plata al inicio porque eran de los elementos más comunes y de fácil acceso que pudieron tener todas estas personas. Veamos desde 1803 hasta este año cuántos años han pasado y cuánto de investigación ha tenido esto para que se pueda conocer todo acerca de la estructura del átomo. Entonces, si nosotros estamos en el 2020 y todo comenzó considerando desde Dalton en 1803, han pasado 217 años para que podamos conocer todo lo que tenemos la información hasta el momento acerca de esta estructura. Bueno chicos, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente para seguir hablando un poco más de la química elemental con el tema de números cuánticos.